qué? Comenzaré refiriéndome a Europa. Y si algo hay que decir, haciendo un pequeño balance de los dos últimos meses, diría yo, desde noviembre, diciembre hasta hoy, es que comienzan a aparecer signos o indicios de confianza. Yo creo que es bueno que cuando hay buenas noticias esta señal. En los mercados se percibe, especialmente desde diciembre, una mayor confianza en la capacidad de la zona del euro de dar solución a sus problemas. Y esto es visible en varias dimensiones. Una es, bueno, desde diciembre las subastas de deuda pública de países como España o Italia han ido francamente bien, inesperadamente bien, dirían algunos. Otro signo es, bueno, la situación internacional de las monedas. El valor externo del euro es muy estable, en torno a niveles que están en línea con el promedio histórico del tipo de cambio, y esto es muy bueno. Y diría que también, aunque la situación económica es una situación que se acerca a la recesión, donde no sería extraño que el último trimestre del año pasado con cifras negativas de crecimiento, aparecen signos de estabilización que hay que destacar. Indicadores de confianza, se han conocido esta semana. La confianza de los consumidores en el euro ha mejorado de manera inesperada. Por tercer mes consecutivo, el indicador de gestores de compras ha mejorado, viene mejorando noviembre, diciembre y enero. Y esto es muy importante decirlo, porque ya está por encima del nivel 50. Y el nivel 50, por encima del 50, indica recuperación. Lo cual quiere decir que seguramente en 2012, y hablo de la hora del euro en su conjunto, veremos una recuperación, un rebote en relación con las estimaciones previas. Que duda cabe que no es brillante el crecimiento en Europa, pero la situación parece estabilizarse a niveles de crecimiento modestos o reducidos, pero estabilizarse para a partir de aquí continuar creciendo más adelante. Y bueno, ¿y por qué se ha producido esta estabilización, estos signos de una mayor confianza? Yo creo que hay tres razones importantes para entenderlo. Hay una que tiene que ver con nosotros, con el Banco Central Europeo, obviamente, pero no es la única. Creo que los mercados y los comentaristas tienden a simplificar y a concentrarse en una única razón. Todo el mundo dice, no, es que han sido ustedes con esta operación de financiación a 3 años, por la cual se ha prestado al sistema casi 500.000 millones de euros a 3 años. Y qué duda cabe que cuando existía temor a que hubiese algún accidente en el sistema bancario, esta operación ha ayudado a que el riesgo de que este accidente bancario se produzca desaparezca de la mesa. Y también con esta señal el Banco Central Europeo ha vuelto a manifestar su compromiso en mantener el sistema bancario funcionando en la medida en que el sistema bancario es el primer eslabón en el mecanismo de transmisión de nuestra política monetaria. Así que entra de lleno en nuestras competencias y nuestra atención. Así que esta operación es muy importante. Tenemos ahora en febrero, los bancos tienen, por supuesto, una oportunidad de nuevo de acudir a nosotros. Pero con ser importante esta operación, no se podría entender, creo, la situación actual sin tener en cuenta dos hechos adicionales. Uno es el conjunto de decisiones que alcanzaron los jefes de Estado del Gobierno, de la del euro y de la Unión Europea el 9 de diciembre del pasado año. Y otro, los cambios que se han producido a nivel nacional en algunos gobiernos de Europa donde sus economías están sometidas a mayor tensión. Y me refiero aquí a Italia, me refiero a España y me refiero a Grecia. En el caso del 9 de diciembre, el 9 de diciembre los acuerdos que se han adoptado por el jefe de Estado del Gobierno representan un antes y un después. Porque después de muchos retrasos en la toma de decisiones, el 9 de diciembre se alcanza un acuerdo que viene o que implica que los países del área del euro, más todos aquellos de la Unión Europea que se quieran sumar, y es probable que se sumen todos los demás, excepto uno, han acordado introducir una regla de equilibrio presupuestario en su constitución, lo cual hace mucho más creíble la disciplina fiscal en el futuro. Hasta ahora teníamos un pacto de estabilidad y crecimiento que vimos que no funciona en absoluto y que ha permitido que muchos países tengan unas finanzas públicas en una situación difícil. Con reglas constitucionales cuya consistencia juzgará el Tribunal Europeo de Justicia antes de ser traspuestas, las situaciones diferentes.
Esta regla además prevé mecanismos de corrección frente a desviaciones, lo cual es muy importante. Segundo, se acuerda el 9 de diciembre que este principio de participación privada en las reestructuraciones de deuda, el principio que se acordó en Deauville hace unos meses, desaparece. Lo que quiere decir que Europa se suma a la práctica internacional generalmente aceptada, a los principios del Fondo Monetario Internacional, lo cual es una gran noticia, que el papel soberano europeo no se diferencia en sentido negativo del papel soberano de cualquier otro país. Y en tercer lugar, de diciembre yo destacaría el acuerdo europeo de proporcionar al Fondo Monetario Internacional al menos 150.000 millones de financiación, que pueden ser más, y que se completarán después de la reunión del G20 en febrero con fondos adicionales que aportarán otros miembros del G20. Entonces, cuando tanto se ha reclamado de Europa que ponga un cortafuegos o que saque un bajón para combatir los riesgos a los que se está sujeta el euro, uno no puede perder de vista los cortafuegos que existen ya. Tenemos un fondo europeo de estabilización provisional al cual le quedan cerca de 250 millones de euros. A lo que hay que sumar los fondos del mecanismo europeo de estabilización que entrará en vigor en julio. Este es uno de los acuerdos de diciembre, se anticipa julio, con 500.000 más, y ya suman 750.000. A lo que hay que añadir los fondos que eventualmente podrían venir del Fondo Monetario Internacional y que algunos estiman en un mínimo de otros 500.000 millones más. A lo que hay que añadir que el sistema europeo de bancos centrales está comprometido a mantener la liquidez y la financiación del sistema bancario a condición de que estos bancos estén en una situación solvente. Esto es algo que depende de los supervisores. Yo creo que este segundo elemento es un segundo elemento que ha cambiado la mentalidad de los inversores, de manera que no se extraña oír entre estos participantes de mercado la frase de, bueno, las piezas están empezando a encajar ya en su lugar, que era algo que se esperaba desde hacía años. Luego, en tercer lugar, tenemos estos cambios de gobierno en países europeos que están sometidos a estrés. Porque no olvidemos que, en última instancia, los problemas de Francia, Italia o de España son problemas creados por Italia y España. Y nombro estos tres países, aunque no son los únicos que están sometidos a eso. Yo creo que estos cambios políticos son cambios que facilitan la aplicación de las reformas y las medidas que son necesarias para poner coto a la situación actual. Cada uno de estos países tiene unos problemas distintos. En unos países ha habido burbuja inmobiliaria, en otros países no. En unos países el sistema bancario está sometido a más desconfianza que en otros. En otros casos son las finanzas públicas que están en la causa de la preocupación de los inversores, pero que es relevante es que encontramos, al menos en estos tres países y en otros también, signos de un mayor compromiso político con la necesidad de introducir las reformas. Yo creo que estas son las tres piezas que explican este cambio de mentalidad. Y bueno, hablando ya muy específicamente de España, aquí seré breve porque parto del supuesto de que seguramente muchas preguntas se referirán a este país específico en el que se da el caso de que haya sido, pues los problemas a los que hoy se enfrenta el gobierno nuevo son prácticamente los mismos a los que se enfrenta la economía española desde hace años. Y son problemas en tres frentes. La única diferencia, obviamente, es que el tiempo disponible para dar solución a estos problemas es menor. Y de nuevo se demuestra que cuando uno retrasa mucho la aplicación de las medidas que son necesarias, siempre la solución es peor, porque la necesidad no cierra nunca un trato de ojos. Yo creo que la ilustración en España es evidente. Problemas que están primero en el frente de la política fiscal, y qué duda cabe que esta noticia con la que terminamos el año pasado, de una desviación del déficit público respecto al objetivo de un 2%, no ha beneficiado mucho la credibilidad del Reino de España como prestatario de los mercados internacionales. Con la independencia de que fuera un gobierno u otro, eso a los mercados no les importa. Lo que les importa es la capacidad de un país de cumplir sus compromisos. Y evidentemente esto es algo que está poniendo una presión muy intensa para la puesta en marcha de los mecanismos de solución. Sí que las finanzas públicas siguen siendo un reto. Todo el mundo sabe dónde están los puntos débiles y los puntos de resistencia. Pensemos en las finanzas de los gobiernos regionales, por ejemplo, o la deriva de los gastos corrientes. Es un fenómeno que está ahí, pero al que hay que dar solución. En segundo lugar, la segunda línea de resistencia y el conjunto de reformas que son
ya inaplazables tienen que ver con el mercado laboral, que duda cabe. Cuando uno se fija en las tasas de paro, y hoy hemos conocido datos nuevos, pues no queda más remedio que concluir que todas las reformas que se han venido aplicando en los años y meses pasados no han tenido el efecto que se esperaban y que seguramente hemos estado, como se dice en el extranjero, procrastinando, perdiendo un poco el tiempo, porque el núcleo de los problemas en el mercado laboral es clarísimo, desde hace mucho tiempo. La negociación colectiva, la segmentación del mercado laboral, que tiene que ver con los contratos, y la indemnización salarial, porque esto es parte de la negociación colectiva. Y estos tres frentes son frentes a los que desafortunadamente nos han atacado. Creo que el acuerdo salarial que se ha llegado en días pasados, no sé si es ayer o antes de ayer, perdón, porque vengo con el horario cambiado de Nueva York a ayer y no sé, es buena noticia en el sentido de que asegura moderación salarial en los 2 años que vienen. Pero junto a las necesidades del mercado laboral no se puede uno quedar ahí, porque no solo una cuestión de moderación salarial, es mucho más. Es flexibilidad, es terminar con la segmentación del mercado entre fijos y temporales, es terminar con la escasa flexibilidad, es terminar con la falta de conexión entre la evolución de los salarios y la situación de las empresas. Lo que quiere decir que seguramente los convenios tienen que descentralizarse mucho más. Y esto requiere un esfuerzo. No es fácil, pero yo creo que se han probado todas las fórmulas, acuerdos entre agentes sociales, reformas parciales, reformas de contratación. Obviamente esto no funciona y hay que darle solución. Y luego, por último, tenemos la reforma del sistema financiero, que de nuevo ha recibido distintos empujones en los años pasados, pero que no ha sido suficiente para terminar con una percepción del mercado que se demuestra correcta. El sector financiero español sigue sobredimensionado, es un sector cuya dimensión se ajustó a un boom inmobiliario que ya no está aquí. En segundo lugar, tenemos en el sector financiero español entidades saneadas junto con otras que no lo están y que, de las que se percibe que no tienen un modelo de negocio o futuro, y unas están contaminando a las otras. Y esto se ve en el hecho de que la prima de riesgo está influyendo fuertemente en los costes de financiación de las entidades más relevantes. Así que hay un exceso de dimensión, hay una presunción en el mercado de que todavía hay un recorrido para que los precios inmobiliarios sigan a la baja, y esto quiere decir que los balances bancarios tienen que ajustar el precio al que los activos adjudicados, aquellos que son dudosos, están valorados en el balance, porque de otra manera la expectativa del mercado es el capital que tienen las entidades no es suficiente. Con esto lo que se quiere decir es que tenemos un sector sobredimensionado, que hay que provisionar mucho más, y una última restricción que tiene que ver con los comentarios anteriores. Si las finanzas públicas están bajo tensión, el presupuesto español no está en condiciones de asumir más que una pequeña parte del costo de la reestructuración. Estos son los retos importantísimos que este gobierno se ha encontrado, de los que yo creo que todos, de una manera u otra, éramos conscientes, y para las que queda un tiempo muy limitado para actuar. Es muy importante ser conscientes de que estos signos de confianza que emergen en Europa podrían beneficiar mucho si desde España les acompañamos con una hoja de ruta clara en cada uno de estos tres puntos. Los mercados entendieron muy bien, por ejemplo, en septiembre, cuando se modificó la Constitución por acuerdo de los dos grandes partidos para introducir y anticiparse mucho a la reunión de diciembre la regla de equilibrio presupuestario. Pronto, no sé si en las próximas horas o en los próximos días, se discutirá el proyecto de ley orgánica que hace específica esta regla constitucional. Y eso se vio muy bien en el mercado porque la prima de riesgo se redujo de una manera significativa. Hay que continuar, creo yo, en esta línea para aprovechar este cambio de mentalidad de los inversores, que debería beneficiar a todas las economías de la zona euro y no solamente a algunas como España. Bueno, yo creo que agotado estos minutos iniciales. Muchísimas gracias. Eso, como somos muchos y poco tiempo, una pregunta, por favor, por periodista. Hola, dos cuestiones muy rápidas. Sentáis, por favor, una, si es posible, una. Bueno, soy Jonathan Kaustin de Audiencia. En clave nacional, digamos, la reforma laboral, ¿diría usted que es la reforma más importante que tiene que hacer el gobierno, si es así percibida desde Frankfurt, desde los mercados internacionales? En segundo lugar, sobre la reestructuración de la deuda griega. Si hay una reestructuración forzada, ¿podrá evitar participar el BCE? Respecto a la primera cuestión, la reforma laboral es
muy importante, porque de una mejora en la perspectiva del empleo y del crecimiento depende la solución de los problemas de las finanzas públicas y del sistema financiero. Así que la reforma laboral enlaza con la solución de los problemas. Con mejores perspectivas laborales, sin duda, los fallidos crediticios disminuyen, y con mejores perspectivas laborales los impuestos que se pagan son mayores y los subsidios que hay que desembolsar para atender al desempleo son más reducidos. Así que es muy clave, no solo por eso, sino porque tiene que ver con el futuro a medio y largo plazo del país. Y seguramente ser conscientes de que casi la mitad de la fracción más joven y seguramente más educada del mercado laboral está sometida a una altísima probabilidad de no encontrar empleo. Es seguramente uno de los problemas más serios de la economía y de la sociedad española. En cuanto a la segunda cuestión, les recuerdo que las discusiones que tienen lugar ahora mismo en Congreso y los acreedores privados son eso, discusión entre la República Griega y los acreedores privados. Estamos hablando de participación privada en la solución de los problemas de la deuda griega. Y el Eurosistema es un conjunto de entidades públicas que además les recuerdo que tienen prohibido el control de la Unión financiar monetariamente al país. Hola, soy Pablo Ayuel Salazar del periódico de Cataluña. Quería preguntarle por la urgencia de la reforma financiera, porque se está hablando de permitir hacer esas provisiones extras de las que hablaba usted entre 1 o 2 años. ¿Cree que el mercado aceptaría que se prolongase el proceso 2 años? Gracias. Creo que lo importante de una reforma financiera es que la hoja de ruta sea clara y sea creíble. Yo creo que no sería creíble si dijéramos que las provisiones se tienen que hacer en 3 meses. Así que yo creo que la aceleración tiene que incluir realismo. La clave es el plan. Tiene que ser un plan transparente y creíble. Es decir, que los mercados entiendan que se refiere a determinadas instituciones cuáles son las opciones que hay, pero que luego sea creíble, porque desde luego si acortamos mucho los plazos para realizar provisiones o de jugar con cargo a beneficios, la revaluación de o la revalorización de los activos inmobiliarios seguramente sería inmediatamente juzgada como no creíble por los mercados, empezarían seguramente a pensar que el soberano se acabaría haciendo cargo de la situación, y esto indirectamente perjudicaría también a las finanzas públicas, porque las primarían positivas. Así que yo creo que lo crucial aquí es el plan tiene que ser públicamente conocido cuanto antes, tiene que ser muy detallado, pero los planes de provisionamiento o de aumento de capital, sea o de fusión o reestructuración, tienen que ser realistas. Voy a seguir un poco la línea de la pregunta del compañero. ¿El Banco Central Europeo descarta participar en cualquier reestructuración de la deuda griega? ¿Haya o no acuerdo voluntario? Pues quizás en línea con mi respuesta anterior, lo que me diría es que el Banco Central Europeo es un banco central que tiene algunas restricciones a su actuación, y una de ellas es el artículo 123 del tratado. Este es un artículo que prohíbe la financiación monetaria de los gobiernos. Por otra parte, el sistema europeo de bancos centrales es público, y estamos hablando de una discusión entre acreedores privados y la República Griega. Lo que quiere decirse que no somos partes de esta negociación. Esta negociación, en ese sentido, no va con nosotros. Así que esto es lo que nosotros. Buenos días, soy Luis Rosada, Intereconomía. Yo quería hacer una pregunta personal. Usted salió en las quinielas como posible ministro de Economía. Obviamente no lo es, pero me gustaría saber si esas quinielas eran razonables, creíbles, si usted se había mantenido algún contacto con el gobierno o el futuro gobierno español, si su nombre había sido propuesto por Alemania y en todo caso si se siente aliviado. Puedo decir, yo no les voy a hablar a Noel de Llull. Las quinielas no las he hecho yo, y por tanto no las voy a comentar. El que las haya hecho sabrá en qué se ha basado para esto, ¿no? Yo solo digo que tenemos un gobierno muy competente, que tiene un diagnóstico de los problemas que creo que es claro y un sentido de urgencia. Y yo creo que eso es lo que hace falta para los solucionar.
primeras de las que me pregunta, insisto, yo no lo voy a hablar a Noel, yo no las he hecho y por lo tanto no las voy a hacer. Mira, soy la invitada de Soymedia. Quería saber si consideraría razonable que se rebajaran los objetivos de déficit para favorecer el crecimiento. Yo creo que los objetivos de déficit son objetivos que se basan en una propuesta que hace un determinado país en el contexto de las discusiones que se dan en el Eurogrupo, con un dictamen, un informe de la Comisión que reflejan pues, la realidad de las perspectivas económicas y la necesidad que un país tiene de ajustar sus cifras para que su situación de endeudamiento sea sostenible y cumplir con el Tratado de la Unión. Cuando se discute sobre si ajustar las cifras porque uno no cumple, estamos en un escenario distinto cuando se discute si ajustar no las cifras porque son buenas o malas para el crecimiento. Es un tipo de diálogo diferente. Yo lo que diría a este respecto es que si en la actualidad hay un compromiso por parte del Reino de España que vincula a unos objetivos determinados, esos objetivos se tienen que cumplir, porque tienen que ver con la evaluación que en su momento se hizo de la desviación del déficit público español respecto del límite del Tratado de la Unión. España está en un proceso de déficit excesivo, como se sabe, y por otra parte a las necesidades de sostenibilidad de su deuda, que empezó en una situación muy saludable hasta el inicio de la crisis, apenas un 35% y ha progresado de una manera bastante acelerada. Todavía estamos por debajo de la media, pero si retrasamos esa corrección, a no dudar esa ventaja desaparecería también. Así que yo creo que mientras los objetivos que existen son los que son, con ellos se tiene que comprometer el Reino de España, porque en ello le va su credibilidad. Y esta credibilidad no es una cuestión baladí, porque eso refleja la capacidad o no que tiene España de conseguir financiación en los mercados internacionales. No solamente su soberano, no solamente el gobierno, sino el sector privado también, porque no olvidemos que seguramente un problema diferencial de España es el endeudamiento del sector privado. Buena parte de él adquirido en mercados internacionales a través del sistema bancario. Y la confianza no retorna a un país que pide que el listón baje sencillamente porque no cumple. Sí, buenos días. José Luis Marco del diario Negocio. De las quinielas pasadas ya veo que no quiere hablar. De las actuales que se ponen en el Banco de España, no sé si quisiera decir algo, pero mi pregunta iba más sobre la reestructuración financiera. Dice que realmente el presupuesto no podría ahora atender las necesidades de los bancos. En cambio, en el sector dicen que ellos por sí solos tampoco pueden salir con todas las provisiones. ¿Sería bueno aplicar esa receta de Banco Macro? Hay muchas soluciones alternativas, como vemos en la práctica europea de estos años recientes. Hay países que han ido a un banco malo único, como Irlanda. Hay países que favorecen distintos bancos malos, como ha sido el caso de Alemania. Países que se oponen al banco malo porque hay maneras alternativas. Así que yo no creo que tenga mucho sentido que esto sea una preferencia mía, porque hay alternativas para solucionar el problema diferentes, y quien tiene los datos en la mano ahora mismo, que son el Gobierno, el Ministerio de Economía y el Banco de España, están en mucha mejor situación que Banco Central Europeo y yo personalmente para aclarar esta cuestión. Lo que hay que tener muy claro es lo siguiente: por el hecho de que una entidad bancaria existe hoy como tal, no hay que prejuzgar que esa entidad bancaria es acreedora a fondos, porque lo que hay que revisar antes es si esta entidad tiene modelo de negocio o dimensión para continuar. No hay cosa peor que pueda hacer un país que sencillamente echar el balón a rodar hacia adelante cuando hay entidades cuyo modelo de negocio a lo mejor desapareció por el pinchazo de la burbuja. Y si esto fuera así, los caminos sabemos cuáles son, que son los de la reestructuración. No es simplemente provisional, sino pensar en la dimensión de la entidad y en su modelo de negocio. Y yo creo que no debemos excluir esto de ninguna forma. Y yo entiendo que, al menos por las manifestaciones públicas del Ministerio de Economía, esto está también entre las posibilidades, porque si no recuerdo mal los principios de reforma, que son provisionamiento, reestructuración o redimensión del sistema y minimizar el impacto sobre fondos públicos, que a mí me parecen muy buenos principios, pero ahora hay que darles
digamos, a la melodía y ponerle letra, y yo creo que es perentorio ya que este consejo que viene o el otro se la terminen de poner, porque la confianza se fomenta así. Sí, buenos días. Quería preguntar por las razones, soy Federico Castaño de la Forma. Quería preguntar por las razones que han podido contribuir a que el Banco de España haya sido tan lento en lo que es la reestructuración del sistema financiero, teniendo en cuenta incluso que el gobierno responsable de la designación del actual gobernador reconoce que se ha perdido en este proceso más de un año. Hacer estos juicios a todo lo pasado es fácil o difícil según el objetivo, ¿no? Lo que sí debe decir es que primero no se anticipaba en el año 2008, por ejemplo, que la crisis fuera a tener la duración y la profundidad que ha tenido. No se anticipaba entonces, con carácter general, que de lo que comenzaron como unas turbulencias financieras fuéramos a movernos a una crisis de la deuda soberana. Y finalmente hay que comprender que nuestro sistema financiero es un sistema financiero que al comienzo de la crisis tenía una dominancia muy importante del sector de cajas de ahorros, que durante muchas décadas o siglos incluso ha servido bien al desarrollo de la economía española, pero en un momento determinado ese sector de cajas de ahorros se ha convertido en disfuncional y políticamente muy complejo de reformar. Y yo creo que esto lo tenemos que comprender desde cualquier ámbito, porque las competencias sobre regulación y supervisión de cajas de ahorros estaban también en manos de comunidades autónomas que tenían pues la palabra para decir un sí o un no a una reestructuración. No hablemos de fusiones internacionales, que han sido algo bastante problemático. Luego la ley de cajas de ahorros se ha modificado para hacer más fácil este proceso, pero durante mucho tiempo esa legislación no ha facilitado las cosas. Y que yo creo que hay, por una parte, pues estimaciones que luego no se han confirmado acerca de la duración y la profundidad de la crisis, una subestimación que no solo es española, es bastante más general, acerca de la posibilidad de que terminara evolucionando las tensiones financieras hacia una crisis de la deuda soberana, y una dificultad interna donde no ha habido una correspondencia entre las competencias en regulación y supervisión financiera y la responsabilidad en aportar los fondos necesarios para resolver la crisis en el caso de las cajas de ahorros.